buenos días, Buenos días. Jesús Silva. Buenos días, Carlos de Arteaga. La primera pregunta, bueno, un poco tú estás al día o te sueles enterar de las noticias de los casos de pederastia en la iglesia. Sí, lógicamente me entero, tanto por Twitter, porque yo no veo televisión, de hecho no tengo televisión, pero sobre todo por Twitter y por lo que comentamos pues, con otros compañeros sacerdotes y tal. Obviamente es un tema que nos afecta muy directamente y por eso pues estoy al día, claro. Y cuando a ti te llegan estas noticias, ¿cuál suele ser tu primera reacción o lo primero que sientes al ver estas noticias? Pues mira, lo primero que siento es mucha pena por las personas que han sufrido esos abusos. Mucha lástima, ¿no? O sea, me da mucha pena, porque son personas que se han confiado a sacerdotes, se han confiado a personas que se supone que tenían que cuidarles, que tenían que tratarles bien y se han aprovechado de su posición de poder y de confianza para abusar de ellas, ¿no? Eso es lo primero que pienso. Me parece algo terrorífico, ¿no? A mí me parece inconcebible que alguien pueda abusar de su poder espiritual para abusar de una persona sexualmente, ¿no? Eso es lo primero que pienso. Luego lo segundo que pienso es, madre la que está cayendo, ¿no? O sea, en el sentido de que los sacerdotes estamos en el ojo del huracán y entonces, pues por desgracia, por causa del periodismo actual, pues parece que si un cura es pederasta, todos los curas son pederastas y entonces también pues nos difama, ¿no? Se nos calumnia, ya se crea una imagen de nosotros que es distorsionada y de la iglesia, entonces hace que la misión que tenemos sea más difícil, ¿no? Eso es lo segundo que se me ocurre, ¿no? Y luego lo tercero que se me ocurre es pues pedir perdón, aunque no hayamos sido nosotros los que lo hemos hecho, ¿no? Pedir perdón al mundo por esta imagen de la iglesia tan deplorable que estamos dando, ¿no? E intentar poner los medios para que no suceda eso bajo ningún caso. En los últimos meses, años y días el Papa ha estado incidiendo mucho en este tema y yo creo que está siendo uno de los papas que más está actuando a este respecto, sobre todo porque están saliendo ahora estos temas. ¿Crees que, por ejemplo, la cumbre que se dio el otro día sobre estos casos fue un acierto? Claro. O sea, el mismo Papa, en la entrevista que le hizo Jordi Évole, él decía, le comentaba a Jordi Évole al Papa que había habido víctimas que habían salido poco contentas de la cumbre, ¿no? Y el Papa comentaba que es porque ellos esperaban como acciones súper concretas. Pero claro, el Papa decía, es que acciones súper concretas ya se están haciendo, que es los casos que se denuncian, esos casos investigarlos a fondo, ¿no? La cumbre, decía el Papa, lo que ha hecho ha sido establecer protocolos para que no vuelva a repetirse nada parecido en la iglesia, ¿no? Y ponía el ejemplo de cuando tú barres un sitio y a la semana vuelve a estar sucio. Dice, pues entonces no estás haciendo bien esa limpieza, hay que poner los medios para que no vuelva a ensuciarse, ¿no? En ese sentido creo que fue un acierto porque ha establecido o va a establecer unos protocolos y unas líneas de actuación dentro de la iglesia para evitar el abuso, ¿no? Y también porque además pone el dedo en la llaga. No solamente ha hablado de los abusos dentro de la iglesia, sino de los abusos en todo el mundo. Es decir, los abusos en la iglesia son un porcentaje minimísimo de todos los abusos sexuales que hay en el mundo entero. Entonces, en ese sentido, la cumbre ha ido más allá de la pederastia de la iglesia. Ha apuntado a la pederastia en el mundo. Y ha dicho, tenemos que hacer algo todos para solucionar esto y hay que establecer unos protocolos de actuación internacionales para que se atajen todos los casos de pederastia, no solamente los de la iglesia, ¿no? Que eso es una de las cosas que no se ha dicho en los medios de comunicación. O sea, como la cumbre de la pederastia en el Vaticano no ha pretendido abordar el tema solo de los curas pederastas, sino de la pederastia en el mundo, porque es un problema global, ¿no? Y en ese sentido creo que ha sido un acierto. No estoy de acuerdo contigo en que ha sido como el Papa que más ha hecho en relación con la pederastia. Benedicto XVI hizo mucho más. De hecho, él fue quien puso las bases, él fue quien realmente sacó los casos a la luz, él fue quien dio los primeros pasos de gigante para poder sacar a la luz todos los casos de pederastia. Y Francisco ha recogido todo lo que ha hecho Benedicto. Esto no es que lo diga yo, lo dice el mismo Papa Francisco, ¿no? Que él no ha sido el Papa salvador de la pederastia, sino que en tiempos de San Juan Pablo II, la costumbre mundial era tapar la pederastia. Después ya con Benedicto XVI se toma conciencia de que no es solo que tapar, sino que hay que sacar a la luz y denunciar. Y el Papa Francisco está recogiendo ese testigo, ¿no? Al final, y esto sí que lo puedo decir, aunque no haya visto ninguna serie, hay que mirar qué es lo que hay de fondo. ¿Y a qué me refiero? Una cosa que yo he dicho mucho últimamente con el tema de la pederastia, que es a los periodistas, ¿qué les importa cuando miran la pederastia? ¿Les importan las víctimas? No, no les importan las víctimas. Les importa la noticia. Les importa vender. Y a una cierta sección de los periodistas les importa dejar mal a la iglesia. Entonces, a mí lo que me parece que es totalmente antiético y que ha sido una cosa que ha sido un fallo muy grande de los periodistas y que nadie ha dicho, es que los periodistas les dan igual las víctimas. No les importa nada. Lo que les importa ha sido dejar mal a la iglesia o sacar carnaza para sus noticias. Y a mí esto, no sé los periodistas de Boston cómo lo hicieron, no me voy a meter,
pero sí que es la línea general que he visto del periodismo. Sacar carnaza sin que les preocupen las víctimas, y esto es terrorífico. Dentro del tema de los abusos también hay otro tema ligado, que es el tema de la homosexualidad. Hace tiempo... No está ligado, pero continúa. Vale, hace tiempo sacó El País una noticia de un libro que sacaba hace poco un sociólogo francés, que aseguraba que el 80% de los sacerdotes son homosexuales y que está más extendido de lo que creemos. Eso es una tontería. Eso es una estupidez. Es decir, yo conozco muchos sacerdotes, supongo que bastantes más que los del país, y no, no es cierto. No es cierto. Es decir, yo en toda mi historia llevo 11 años de cura. Conocer yo un sacerdote homosexual, uno. Y otros que a lo mejor dudas, vale, alguno, pero que yo haya conocido, uno, ¿no? Y he conocido muchos. Es decir, en ese sentido, no es cierto que la homosexualidad esté tan extendida en la Iglesia. Pero es que además te niego la mayor. O sea, fíjate lo que tú has dicho, que es un problema que yo antes pensaba así también, ¿no? La gente piensa que los abusos están ligados a la homosexualidad, porque la mayor parte de los abusos son homosexuales. Pero no es cierto. La mayor parte de los abusos sexuales en el mundo, un 80%, son intrafamiliares, cometidos por padres, por tíos, por primos, por parientes cercanos, que son heterosexuales. Es decir, yo he acompañado a muchas personas que han sido abusadas sexualmente en sus familias, muchísimas, no te puedes hacer una idea, ¿no? Se calcula que 1 de cada 5 más o menos personas ha sido abusada sexualmente. Eso dicen los que saben del tema, ¿eh? Y casi todos han sido por personas heterosexuales. Entonces, haya habido una confusión también en la cual se hace pensar que la homosexualidad y la pederastia están unidas. Eso no es cierto. Hay una relación directa entre persona abusada y persona que abusa. Y esto en mi experiencia pastoral, y los psicólogos también lo dicen, ¿no? Es decir, cuando una persona ha sido abusada sexualmente, tiende a repetir ese patrón de comportamiento. Y yo esto lo he visto en personas que he acompañado, aparte de que lo digan, como te digo, los especialistas en el tema, ¿no? Estamos en un mundo tan pansexualizado, tan hipererotizado, que incluso personas heterosexuales que tienen relaciones con mujeres abusan de niños. Y esto es un problema mucho más grande que el tema de la homosexualidad. Hace unos días salió una noticia en el diario.es sobre el obispo de Alcalá, que había permitido una serie de terapias para homosexuales dentro de la iglesia. Bueno, estás al tanto, ¿no?, de esta noticia, porque además subiste un vídeo a YouTube. Bueno, explícanos qué piensas sobre esto, qué crees pasa con esto. Antes de decir lo que yo creo que es importante esclarecer la información que OK Diario, que es en concreto el que se ha infiltrado, ¿no?, ha dado. En primer lugar, ya lo han dicho los obispos, lo que yo voy a decir es lo que han dicho los obispos en la plenaria de la conferencia episcopal. Hay una nota de prensa, no sé si la conoces, y una rueda de prensa. Es muy interesante verla porque abordan este tema explícitamente. En primer lugar, los métodos por los cuales se ha intentado obtener la información son ilícitos, que es colarse, mentir e introducir cámaras. Que esto es una cosa que en el periodismo actual tenéis que plantearos, Es decir, esto a mí me recuerda pues, a la Gestapo, me recuerda a las SS, ¿no? Me recuerda al espionaje del siglo XX para intentar calumniar y difamar a las personas y poder acusarlas, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, no se ha ofrecido ninguna terapia reparativa, eso es una burrada. En primer lugar, porque la expresión terapia reparativa, yo no sé si algún psicólogo la usa. Desde luego yo conozco muchos psicólogos y ninguno la usa. No existen terapias reparativas, porque la Iglesia no considera la homosexualidad como una enfermedad, que es una de las cosas que más están diciendo. Lo que decimos nosotros es que una persona es libre, y que por lo tanto, si una persona que siente atracción por el mismo sexo, quiere buscar acompañamiento, quiere buscar asesoramiento y quiere explorar otras opciones, tiene derecho a hacerlo. Y esto lo ha dicho la conferencia episcopal, como te digo, en la nota de prensa, ¿no? En ese sentido, lo que se ofrece desde el Centro de Orientación Familiar Regina Coeli de Alcalá, que está adscrito al obispado, es acompañamiento a cualquiera que lo pida. Homosexual, heterosexual, casado, divorciado, joven, mayor, hombre, mujer, lo que sea. Acompañamiento, asesoramiento y en su libertad, si ellos quieren explorar nuevas opciones, se les ofrece esa posibilidad. Se ha dicho también en este diario que la persona que acompañaba a este periodista infiltrado no tenía ningún título. Mentira. Además del doctorado en biología, tenía también el máster de matrimonio y familia de Juan Pablo II, que es un instituto pontificio internacional. Es que como la gente del periodismo no sabe lo que es, dice, bueno, si dicen que tiene no sé qué de Juan Pablo II, no, es un máster internacionalmente reconocido, ¿no? Y por lo tanto sí que tiene formación.
Y además no ofrecía terapia, ofrecía acompañamiento, que es lo mismo, acompañamiento, orientación y luego explorar nuevas posibilidades. Los centros de orientación familiar, los COF, como el Regina Coeli, nunca los lleva una sola persona. Siempre hay un equipo que coordina. Entonces, si hay una persona que siente atracción por el mismo sexo y llega a un centro de estos para pedir ayuda, orientación y explorar nuevas posibilidades, no le atiende una sola persona, sino que hay un equipo de personas que le atiende y que le acompaña en lo que él pida y en lo que él necesita. ¿Por qué una persona heterosexual puede cambiar y hacerse homosexual? ¿Por qué una persona que se siente mujer puede cambiarse de sexo, pero una persona que es homosexual no puede cambiar de orientación? Es decir, ¿qué está pasando aquí? La dictadura del pensamiento único. Tú puedes pensar esto, y si piensas lo contrario, entonces eres un homófobo. Y esto es un problemón, porque todo el mundo puede cambiar. Da la casualidad de que yo acompaño espiritualmente a varias personas homosexuales. ¿Tú sabes cómo le ha sentado esta noticia a los homosexuales? Fatal. Porque se sienten cohibidos en su libertad. Y dicen, ¿y si yo quiero cambiar, qué pasa? No me dejan, no puedo, es ilegal. Y es que es así. Si yo quiero explorar nuevas opciones, porque no hablamos de terapias reparativas o de terapias regresivas que dicen los periódicos que no tienen ni idea de lo que hablan porque no saben nada de psicología, sino que lo que hablamos es de explorar el potencial heterosexual que todos tenemos. Ahí, ¿qué pasa? Que no se les permite a los homosexuales, o sea, no, tienen prohibido. Si eres heterosexual, sí puedes explorar el potencial homosexual. Pero si eres homosexual, no puedes explorar el potencial heterosexual. ¿Por qué? Esto es una falta de libertad. Esto atenta directamente contra la Constitución. De hecho, la idea es, no recuerdo a quién se lo dije, no por parte de la Iglesia, elevar esto al Tribunal Europeo. O sea, es decir, esta legislación que hay en Madrid, en Toledo, en Granada, en algunas ciudades capitales de España, es una legislación anticonstitucional porque va contra la libertad de las personas, ¿no? Y en ese sentido, a mí me ofende y me enoja profundamente porque me parece una crueldad que haya personas que sienten atracción por el mismo sexo, busquen un tipo de ayuda diferente a la que todo el mundo marca y que se nos diga que está prohibido y que es ilegal ayudarles. Esto me parece una cosa que es para poner el grito en el cielo. Y lo segundo que pienso, personalmente, respecto a eso es, se ha acusado a la Iglesia de LGTBI-fobia con el tema del Centro de Orientación Familiar Regina Coeli. Bien. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Que ha habido gente del lobby gay que ha interrumpido la misa en medio de la Catedral de Alcalá, ha irrumpido en la iglesia con banderas, con gritos, vociferando. Eso es odio. O sea, el odio no es que la iglesia a una persona que siente atracción por el mismo sexo le ofrezca acompañamiento y orientación. El odio es que esa noticia mal dada hace que la gente vaya contra la iglesia, que entre en la iglesia, que irrumpa, que vocifere, que la rompa, que la estropee. Eso es odio. De manera que, ¿qué estamos buscando? ¿Acabar con el odio de la iglesia hacia los homosexuales? ¿O fomentar el odio del odio homosexual hacia la iglesia? Es que hay que tener mucho cuidado. Es decir, cuando la iglesia dice algo sobre la homosexualidad, por ejemplo, muchos cristianos no saben lo que dice, ¿no? Si le pregunta a un cristiano de a pie, ¿qué dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad? Muchos no lo van a saber decir. No lo van a saber decir porque no lo han visto. Y ahí van a pensar, no, la iglesia dice que la homosexualidad es pecado. Mentira. La iglesia dice que los homosexuales van al infierno. Mentira. Eso no es cierto. O sea, el catecismo de la Iglesia Católica dice que la homosexualidad es una condición que las personas no eligen, que se debe evitar todo tipo de discriminación o de juicio respecto a esas personas que tienen su lugar en la iglesia, que están llamadas a la santidad y a la castidad como todos los cristianos. Eso es lo que dice. Y que las causas de la homosexualidad son un misterio. Eso es lo que dice el catecismo. Entonces, muchas veces no sabemos nosotros mismos lo que la iglesia dice sobre la homosexualidad. No lo sabemos. Entonces, si no lo sabemos, obviamente, ¿qué vamos a opinar de estas cosas? Pues tenemos una opinión mal formada, porque pensamos pues cosas que no son. El lobby gay no es un colectivo cerrado. Es que hay muchas personas homosexuales que no se identifican con la ideología del colectivo LGTBI, con el lobby gay. Entonces, estas personas, ¿cómo se hacen escuchar? No tienen medios. No salen en los medios de comunicación, no salen en los periódicos, no salen en ningún sitio, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la entrevista, ha sido un placer. Gracias, Carlos. Y bueno, os dejo por aquí en la descripción el enlace a su canal. Y bueno, todas las entrevistas que queréis que haga, me lo dejáis en los comentarios. Eso, ponéselo, que es un buen chaval, ¿eh? Que hace buenas entrevistas. Además sabe escuchar muy bien.